ejercicios de potencial eléctrico. Para este ejercicio requerimos calcular el potencial debido a dos cargas, una de valor más Q y la otra de valor menos 2Q. Adicional a ello, debemos calcular los puntos donde este potencial es cero y encontrar cómo se comporta el potencial cuando tenemos una aproximación de que siendo X mucho mayor que A. Las herramientas que utilizaremos son la definición de potencial eléctrico debido a una carga puntual cuando tenemos nuestra referencia de un potencial igual a cero en el infinito. Para resolver nuestro primer literal debemos tener en cuenta las coordenadas de nuestras cargas. Para ello dibujaremos un plano cartesiano teniendo presente que el eje Y será el eje vertical y el eje horizontal será el eje X. La primera carga se encuentra a una coordenada x0, y0, es decir, esta se encontrará en el origen. Por otro lado, la carga de menos 2q se encontrará a una coordenada x igual a y igual a 0. Podemos observar entonces que la separación entre las cargas será de una distancia a. Para nuestro segundo literal, debemos encontrar una expresión para el potencial B en los puntos sobre el eje X. Para ello, encontraremos el potencial en tres regiones diferentes. La primera región será para los puntos que se encuentren a la izquierda del eje Y, es decir, aquellos que sean menores que 0. Nuestro segundo grupo, los puntos que se encuentren entre las cargas, y el tercero, aquellas cargas que se encuentren a una distancia superior a A. Para el primer grupo entonces, donde X debe ser menor que 0, tendremos que el potencial total será igual al potencial de la carga más Q más el potencial de la carga menos 2Q, siendo esto igual a K sub E por Q sobre menos X, donde hemos tomado la X como los puntos positivos y menos X los negativos, más K sub E por menos 2Q dividido la distancia que hay. Ahora tomemos el punto negro como un punto que se encuentre a la izquierda de nuestro eje, es decir, los puntos que sean menores que 0, una distancia menos X. Por tanto, tendremos entonces que la distancia será menos X más A. Reorganizando los signos, tenemos que esto es igual a menos K sub E por Q dividido X más K sub E por 2Q sobre X menos A. Reorganizando un poco para tener una sola fracción, tenemos que esto es igual en el denominador X por X menos A por menos K sub E por Q por X menos A más K sub E 2Q multiplicado por X. Esto será igual, repartiendo el fraccionario, menos K sub EQ por X más K sub EQ por A más K sub E 2Q por X dividido X por X menos A. Agrupando términos, vemos que esto es igual a K sub X por Q más K sub E Q por A dividido X por X menos A, siendo esto igual a K sub E Q por X más A sobre X por X menos A. Ahora, para el segundo grupo, donde X debe estar entre 0 y A, tendremos el mismo procedimiento, solo que ahora nuestra distancia desde el origen al punto en cuestión cambiará. Es decir, debemos tener presente que este punto en cuestión se encontrará entre las cargas. Así, la distancia desde el origen a ese punto será X y desde la carga de menos 2Q hasta el punto en cuestión será A menos X. Teniendo así que esto debe ser igual a K sub E por Q sobre X más
K sub E por menos 2Q dividido a menos X. Esto debe ser igual a K sub E por Q sobre X más K sub E 2Q sobre X menos A, donde hemos reorganizado el signo del denominador para que se cancele con el del numerador. Realizando esta suma de fraccionarios tenemos que esto es igual a X por X menos A, en el numerador K sub E por Q por X menos A, más K sub E por 2Q multiplicado por X. Reorganizando esto es K sub E por Q por X menos K sub E por Q por A más K sub E 2Q por X, todo dividido entre X por X menos A. Esto debe ser igual finalmente a 3K sub E Q X menos K sub E Q por A sobre X por X menos A. Factorizando términos comunes, esto sería igual a K sub E Q por 3X menos A dividido X por X menos A. Y para nuestro tercer y último grupo, donde X tiene que ser mayor que A, realizamos el mismo procedimiento teniendo presente el cambio de la coordenada en X. Es decir, los puntos que se encuentren mayores que A. Por tanto, la separación que hay entre la carga menos 2Q y X será de X menos A. Podemos observar entonces cómo será el cambio entonces de nuestro potencial. Y aquí seguido a eso será de K sub E Q sobre X más K sub E menos 2Q sobre X menos A. Esto será igual a K sub E Q por X menos A más K sub E X por menos 2Q dividido X por X menos A, donde solamente hemos realizado una suma de fraccionarios. Aquí esto será igual a K sub E Q por X menos K sub E Q por A menos K sub E X por 2Q dividido X por X menos A. Si realizamos esta resta, obtenemos que el valor de nuestro potencial para los puntos donde X sea mayor que A será de menos K sub E por Q por X más A sobre X por X menos A, donde hemos agrupado los términos comunes de menos K sub E por X por 2Q más K sub E X por X. Ahora, nuestro tercer literal, que será encontrar los puntos donde el potencial sea cero, simplemente es encontrar los puntos para cada una de las regiones donde los potenciales sean cero, es decir, tomando las tres expresiones finales que encontramos en este literal anterior. Para ello, entonces, tomaremos la primera, del primer grupo, K sub E por Q por X más A sobre X por X menos A. Y necesitamos que esto sea igual a cero. Para que esto sea cero, el numerador de nuestro lado izquierdo de nuestra ecuación debe ser cero. Es decir, K sub E por X por Q por X más A debe ser cero. Ahora, para que esto sea cero, o K sub E, o Q, o X más A deben ser cero. Dado que K sub E y Q son constantes, el término K más X más A debe ser cero. Así, X debe ser igual a menos A, donde hemos pasado el más A al lado izquierdo. Es decir, en el punto X menos A el potencial es cero. Seguido para nuestro segundo caso, o nuestro segundo grupo, tendremos que K sub E por Q por 3X menos A
dividido x por x menos a. Esto debe ser igualmente 0. Es decir, K sub e por q por 3x menos a debe ser igual a 0. Siguiendo el mismo razonamiento anterior, 3x menos a debe ser igual a 0. Por tanto, 3x debe ser igual a y finalmente x debe ser igual a tercios. Por último, nuestro tercer grupo, menos k sub e q por x más a dividido x por x menos a debe ser 0. Así, menos k sub e q por x más a debe ser igual a 0. X más a debe ser igual a 0, dado que los otros dos factores son constantes en nuestro ejercicio y por tanto x debe ser igual a menos a. Ahora, dado que encontramos el mismo razonamiento, el mismo resultado en nuestro primer grupo, pues finalmente solamente habrían dos puntos, x igual a menos a y x igual a tercios. Por último, requeriremos encontrar en qué se convierte la respuesta a la parte B cuando x es mucho mayor que a. Ahora, observemos que x debe ser muy superior a a, es decir, debe estar muy a la derecha de a. Tomemos entonces, por tanto, el potencial para este caso, que es igual a menos k sub e q por x más a, es decir, el potencial cuando x es mayor que a. Si x es muy superior a a, tendremos que este valor va a tender a lo siguiente. A no va a afectar mucho a x dado que es muy pequeño en comparación a este. O sea, la suma y la resta no van a afectar el valor principal de x porque es muy grande. Es decir, a tiende a ser muy pequeño en comparado con x. Por tanto, esto sería igual a menos k sub e por q por x, dado que a no lo está afectando, sobre x por x. Es decir, es como si a se hubiera vuelto 0 al ser muy, muy pequeño. Esto es igual a menos k sub e por q sobre x, donde hemos cancelado o simplificado los términos iguales. Si observamos nuestro resultado, físicamente observamos que cuando x es muy superior a se vuelve cada vez más pequeño y las cargas se empezarían a acercar vistas desde un observador que está muy lejos. Esto quiere decir que cuando x es muy, muy, muy mayor a, es como si el potencial sería el de una sola carga de valor menos q, es decir, la suma de las cargas que tenemos. Esa q que tenemos de nuestro resultado será el resultado de tener más q menos 2q. Esto cuando tenemos que x es muy superior a. Es decir, si las cargas tendieran a estar muy, muy juntas entre sí, generando el potencial que hallamos en nuestro literal.